pensamiento de la nueva era llenó esa ciudad, aunque la psiquiatría moderna nació en Viena, había pasado a donde este nuevo campo de lo que ahora conocemos como psicología comenzó a surgir allí. Era la ciudad más educada y la nación era la más educada del mundo de aquel entonces. Mentes brillantes, tan brillantes que en Berlín, fue en la ciudad de Berlín para 1933, que Konrad Zuse había inventado la primera computadora que podía hacer calculaciones con códigos binarios de unos y ceros. Con razón, cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, Rusia, Estados Unidos e Inglaterra, buscaron lo que quedaba en Alemania para encontrar a sus científicos más fuertes. Tenemos un programa espacial en Estados Unidos hoy por causa de esos científicos alemanes que nosotros sacamos del país en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Wernher von Braun, el padre del programa de la exportación espacial moderna, el padre de un partido nazista. Brillante, más allá de la imaginación. Pero fue en medio de estas grandes universidades y la inteligencia del avance del pensamiento que en la noche del 20 de enero de 1942, 15 hombres se reunieron en el suburbio de Berlín de Wassy. Se reunieron en una mansión. Cuando entraban, sus pisos estaban cubiertos de mármol y habían pinturas en la pared. Los platos y todo lo que se necesita para la mesa era lo más fino que el dinero podía comprar. Los muebles caros. Estos 15 hombres, la mayoría de ellos tenían doctorados. Pero en los próximos días, estos hombres que eran brillantes por algún estándar del conocimiento, eran aquellos que vendrían e inventarían lo que fue llamado la última solución. En su brillantez y su pensamiento, estos hombres formaron e imaginaron un plan que haría que 6.5 millones de personas murieran en centros de concentración alemanos. Si ustedes van a Israel o a Washington, D.C., tienen que ir al Museo del Holocausto. Al caminar y ver los retratos de esos cuerpos ya demacrados, podrán ver lo que antes eran seres humanos. Sin ningún tipo de nutrientes y muertos de hambre, por decirlo así. Solamente se veía el esqueleto cubierto de una capa ligera de piel cubriéndolos. Uno pasaba por ahí, literalmente podían ver una lámpara con su sombra. Y el primer pensamiento que uno puede llegar a tener es: ¿cuál es el propósito de presentar esta lámpara y la sombra? Hasta que uno leía el cuadro enseguida, la sombra de la lámpara hecha de piel humana, de cuero. Uno podría ver imágenes de dientes humanos que habían sido arrancados
de las bocas de judíos sin ningún tipo de anestesia, solo con pinzas, y los arrancaban. Cualquier cosa con oro. Era una montaña de dientes. Se veía también uno de los trenes, los vagones donde metían a 200 personas en algo que era para una capacidad normalmente de 50 o 75. Literalmente los aplastaban hasta que ya no podían moverse, y cuando llegaban a Dachau o Zabritska, donde estaban los otros campamentos, abrían esos vagones, cuerpos muertos comenzaban a salir, porque habían muerto sin poder caer por causa de que había tantas personas en ese lugar. Uno veía imágenes o retratos literalmente de miles de bifocales, de lentes que pertenecían a hombres y mujeres judíos, niñas, niños, adolescentes, montañas de ellos. Al seguir recorriendo ese museo, uno llega a la última área del Museo del Holocausto. Ese último lugar era simplemente una ventana de plexiglas, de plástico, como a 6 pies de altura. Y arriba de ese plexiglas había un par de zapatos blancos de bebé, representando a 2.5 millones de bebés asesinados. Hombres brillantes fueron los que inventaron este asesinato sistemático de 6,5 millones de judíos, que lanzaría a este mundo a una guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y cuando todo terminó, los historiadores realmente no están de acuerdo en cuanto a cuánta gente murió en la Segunda Guerra Mundial. Estiman entre 70 y 85 millones de personas. El 3% de la población del mundo de aquel entonces murió en esa guerra por gente que se consideraba la más educada del mundo. Así que tienen que hacerse la pregunta ustedes mismos: ¿qué fue que llevó a la gente más sofisticada del planeta Tierra de aquel entonces a reducirse a esos actos tan bárbaros? Una palabra sencilla: el pecado. El pecado es lo que causó ese horror. El pecado es la causa de todo el dolor que este planeta ha sufrido desde la creación hasta el día de hoy. Hemos visto en el último mes las imágenes perturbadoras que han salido de Ucrania, de cuerpos muertos en las calles, algunos con sus manos atadas detrás de sus espaldas. Si quiero, miren, permítanme pausar un momento, tiempo fuera. Voy a hacer que mucha gente se enoje. Estoy ya harto y cansado de esos supuestos cristianos que están tratando de defender a Rusia y a Vladimir Putin. ¡Oh, él es un hombre de Dios! ¿Está usted loco? No tiene nada de discernimiento espiritual para reconocer que este hombre está dirigido por espíritus demoníacos. Dios nos ayude. Si no tenemos ningún discernimiento más en eso en la iglesia, estamos en peores condiciones.
No puedo creer yo a esos que él está haciendo a Dios un servicio, él está en contra del aborto. Claro que sí, ¿saben por qué? Porque la tasa de nacimiento en Rusia ha caído tan baja que se les están acabando las personas. ¿Está en contra de la homosexualidad? Por supuesto que sí. Él es un macho. Bueno, pero solo porque usted está en contra de cosas malas no significa que usted está bien. ¿Aló? Él es un ex agente de la KGB. Oh, él está trayendo a Dios. Alguien dijo, oh, él está trayendo a Dios de vuelta a Rusia. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué Dios? No es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se los aseguro. Miren, él no adora a Dios, por favor. Él ha comprado la iglesia rusa ortodoxa, es la iglesia de Rusia. Y si eso es lo que está tratando de traer, bueno, eso no ha ayudado a la nación. Eso no es de Dios. Despierten, por favor. Despierten, hermanos. Todo el dolor y sufrimiento, todo su quebranto que ha sufrido en su vida es por el pecado. Hace unos años yo tomé un periódico, USA Today. Yo solía, miren, en serio, yo solía estar suscrito durante muchos años al USA Today, el New York Times, nuestro periódico local, el Wall Street Journal, y durante un periodo de tiempo el LA Times. Pero lo dejé porque me cansé de darle mi dinero a un montón de reprobados mentirosos. Salía del hotel y tomé un USA Today para leer en el aeropuerto. Lo abrí y en la primera página, en la portada, el encabezado en las 2 páginas: 1 de cada 5 estadounidenses tiene un miembro de la familia o un ser amado cercano, un amigo, un ser amado, un amigo cercano, que está a punto de entrar al centro de rehabilitación, o que está en un centro de rehabilitación, o que acaba de entrar o salir, de un centro de rehabilitación de drogas y alcohol. 1 de cada 5 estadounidenses. Ahora, yo no soy el matemático más grande, pero gracias a Dios que hay calculadoras, ¿verdad? Si no tuviera una calculadora en mi teléfono, yo estuviera en grandes problemas. Pero eso es el 20% de la población. En el mismo viaje, no en el mismo viaje, pero en un viaje después, en el aeropuerto de la ciudad de Nueva York, tomé el New York Times. Abrí la portada, la página de enfrente, la primera página, y vi un artículo a la derecha. Me llamó la atención y decía: Estados Unidos está en una una epidemia de adicción a la heroína. Más adictos a la heroína que nunca antes. Y la edad promedio más joven de adicción a la heroína. Y mencionaba una ciudad, utilizaron la ciudad en Vermont, una ciudad histórica, una ciudad en la que grandes batallas se pelearon alrededor de la guerra revolucionaria, y hablaban de cómo la ciudad está llena de adictos a la heroína. El jefe de la policía decía: solíamos encontrar jeringas, pero ahora los puedo llevar a todas las secundarias y bachilleratos, y todos los días encontramos jeringas con heroína en los baños.
¿Qué causa eso?, preguntaron. Y dijeron que es el influjo de las drogas o las prescripciones de los doctores en las ciudades, que las compañías farmacéuticas le han mentido a Estados Unidos diciendo lo pueden tomar y no van a ser adictos. Sin embargo, ahora 15, 16, 17 jóvenes adolescentes que sufren lesiones en deportes y que tienen cirugías y se les prescriben o se les recetan oxicodona y oxicotin o codín, que es simplemente heroína sintética. Pero la compañía farmacéutica, gobernada por la avaricia, le dicen a los doctores: sí, pueden prescribir o recetar y no serán adictos. Pero ¿qué sucedió cuando la receta se termina? Los deseos no se detenían, y ahora jóvenes de 15, 16, 17, 18 años de edad se enteran de que pueden comprar heroína en las calles por tan solo $10 por dosis. Y algunos de los mejores y los más brillantes de Estados Unidos, o que habrían sido los más brillantes, ahora están en tumbas. Tenemos pandillas que están gobernando las áreas urbanas. Los Ángeles ahora mismo está siendo plagada por ilegalidad. En el periódico leí yo el día de hoy que hay pandillas armadas, tantas hasta 4 y 5 a la vez, en 4 o 5 autos, conduciendo por Rodeo Drive en Beverly Hills, las áreas ricas, caminando, buscando a gente en las calles que traigan joyas, alhajas, que parezca que tengan dinero, y los siguen a casa y después entran a sus casas y los golpean o los ultrajan allá adentro para robarlos. ¿Por qué? Porque tienen a un distrito, un fiscal del distrito que no cree en ejercer la ley. Estamos viviendo en un tiempo en el que nuestra supuesta fuerza policíaca es tan peligrosa como los criminales que están en la calle. El pecado. ¿Qué es lo que conduce a un hombre a reducirse a nada más que un animal que viola la inocencia de un niño? Los viola. Tenemos ahora a una jueza de la Corte Suprema que ni siquiera puede definir lo que una mujer es. ¿Qué no es eso una estupidez? ¿No es eso una estupidez? Pregunto, ¿no es esa una estupidez? Pero, y Bill dice: yo soy una niña. Y bueno, en Los Ángeles otra vez. ¿Saben? Los Ángeles, bueno, la ciudad de Los Ángeles ya no más, ahora es la ciudad de los demonios. Un hombre ya adulto, con más de 200 libras, con una gran barba, de repente dice: yo soy mujer, y él va a violar a un montón de niñas, y cuando es arrestado, su sentencia del mismo fiscal del distrito fue: yo los voy a enviar, y casi 30 años de edad, los vamos a enviar y sentenciar a un hogar para jóvenes, muchachitas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que causaría que una persona educada en la universidad, un fiscal del distrito, invente tal locura? Sus mentes han sido diluidas por causa del pecado.
Por causa del pecado no pueden pensar bien. Por causa del pecado, lo que es malo lo llaman bueno y lo que es bueno lo llaman malo. ¿Por qué somos nosotros ahora el blanco? Cristianos. De acuerdo a muchos, nosotros somos la gente más peligrosa del planeta. No, claro que no. Somos lo único que está manteniendo a los Estados Unidos de América aquí. El pecado. El pecado es el problema. Y estamos viviendo en los tiempos más tenebrosos de la historia estadounidense, ambos en el mundo y en la iglesia. Miren, el pecado es el problema para todo, y de todo el problema es el problema para el pecador y es el problema para el santo. Su problema es el pecado. Mi problema es el pecado. Juan, en esta pequeña carta de 5 capítulos, menciona el pecado 50 veces. 50 veces en 5 capítulos. A través de su uso de la palabra pecado, pecador, injusticia, transgresión, transgresivo, concupiscencia, orgullo, tinieblas. Utiliza esa palabra tinieblas repetidamente como metáfora para hablar del pecado. Él lo decía: o andan en la luz, o si no, andan en tinieblas. Eso, y escuchen por favor, tienen que entender que uno se fija en el mundo y las estupideces que están sucediendo y uno dice: ¿por qué no pueden ver? No pueden ver. Están ciegos espiritualmente, están caminando en tinieblas. Ahí usted puede tomar una persona que nace ciega físicamente, que jamás ha podido ver, y pueden mantenerla o ponerle una cuchara delante de ellos y describírsela, pero no tienen punto de referencia en su cerebro. Por lo tanto, los que están en el mundo llenos de pecado no tienen punto de referencia para lo que es decente, honroso y justo, porque están llenos de pecado y de injusticia. Matamos a 1 millón de bebés al año. ¿Cuán estúpidos pueden ser para levantarse y decir que el aborto es cuidado médico? No es cuidado médico para el bebé. ¿Aló? Y aparte de eso, es la mentira más grande. Además de eso, el número de mujeres que sufren amenazas por el aborto es tan pequeño que ni siquiera se registra. El 99.9% de todos los abortos son abortos por conveniencia, porque no quieren cargar con la responsabilidad. ¿Cómo pueden matar a un bebé? Por el pecado. 20 millones de alcohólicos, el pecado. 20 millones más o menos de drogadictos, pecado. Juan diría: el que comete pecado, el que practica el pecado, está hablando del mundo aquí. Él está hablando de uno que practica el pecado. La iglesia debe reconocer lo que el mundo es. A mí no me gusta decirlo,
No estoy tratando de ser malo, no estoy tratando de dañar el sentimiento de nadie, pero cualquier persona que no sea salva es un pecador. Y tenemos que entender eso. Por eso es que es tan importante que nosotros saquemos el Evangelio. No se trata de algo pequeño, no se trata de un error de juicio. Son pecadores atados por el pecado rumbo al infierno. Y la única respuesta no es la psicología, no es un programa de 12 pasos. La única respuesta es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. La única respuesta es la palabra del Dios omnipotente. La única respuesta es el Evangelio de Jesucristo, predicado bajo la unción del Espíritu Santo. No me gusta decirlo, pero si ustedes no aceptan a Jesucristo, van a morir y se van a ir al infierno. El cielo es real y el infierno es real.